Gloria a Dios. Buenas noches a todos, bendiciones. Por si acaso alguien no me conoce que me esté viendo, es el hermano Aquiles Acosta. Me convertí al Señor a los 20 años. Tengo cumplido 65 y ya pronto cumplo 66. Y he servido al Señor todo este tiempo. Estamos transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Montebello en esta noche. Y este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Un curso que dura 3 años. Ya llevamos muchos años dando este curso. Cada 3 años lo empezamos otra vez. Y en esta ocasión, esta clase ya lleva como 1 año y 6 meses, como la mitad del curso. Y hoy estaremos estudiando lo que es la gloria de Dios en el tabernáculo. Cómo Dios llenó de su gloria el tabernáculo. Y vamos a ver diferentes situaciones de esta gloria de Dios, cómo aparece en la Biblia en diferentes lugares. Así que preparen lápiz y papel para que anoten los versículos bíblicos y vamos a empezar en unos minutitos. En un minutito arrancamos con la clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por las bendiciones tantas que tú nos das a nuestra vida. Porque tus misericordias son nuevas para con nosotros todos los días, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a derramar su sangre gloriosa, sangre sin pecado, inmaculada, para la salvación de nuestra alma. Y aquí juntos, Señor, con un grupo de hermanos, estamos empezando esta clase. Permítanos, Señor, que tu palabra bendiga a alguien, que toque a alguien, que edifique a alguien. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, esos de ustedes que van a estar viendo la clase, si tienen preguntas, por favor, mándolas. Aquí tenemos a nuestra hermana Margie lista para anotar sus preguntas, sus saludos. Esos de ustedes que nos saluden de donde estén, déjenos saber de qué parte, si están en los Estados Unidos, en España, en Finlandia, en Argentina, en Buenos Aires, en El Salvador, donde sea, mándanos, déjanos saber de a dónde nos está viendo, nos bendice, nos ayude a eso. Y también quiero dar gracias a esos que han cooperado con una ofrenda voluntaria. Ponemos un anuncio en la clase, usted no está obligado a mandar ninguna ofrenda, pero esos que Dios ha tocado sus corazones, esos que Dios ha puesto para ayudarnos, entonces, hermanos, muchísimas gracias. A través de PayPal, a través de Zelle, usted puede mandar su ofrenda. Algunos han mandado una ofrenda de $5, 10, 20 y otros más. Se lo agradecemos muchísimo, pero muchísimo. Nos ayuda a eso a seguir adelante, a seguir dedicándonos tiempo completo a esto, a enseñar la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar hoy con la gloria de Dios en el tabernáculo. Hemos estado dando una serie de estudios acerca del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Vamos a empezar por ahí. Así que ya eso lo hemos definido en las clases pasadas, 3 clases que hemos dado definiendo lo que es el tabernáculo, en la fecha que fue inaugurado, muchos detalles. ¿Qué es el tabernáculo para esos que no han visto las otras clases? En Éxodo capítulo 25, en las clases, pido disculpas porque en las clases pasadas he estado diciendo Éxodo 24, versículos 8 y 9, y no es 24, es Éxodo 25. Repito, Éxodo 25, versículos 8 y 9, usted léalo, ahí la Biblia define lo que es el tabernáculo. Es un santuario para Dios. Un santuario para Dios que Dios mandó a Moisés, se lo reveló a Moisés en una visión para que se construyera este tabernáculo. Y era un santuario portátil, se desarmaba.
Y cuando el pueblo de Israel acampaba, porque iban de camino, 40 años estuvieron dándole vuelta al desierto. Y donde quiera que Dios mandaba que acamparan, pues armaban el tabernáculo en la casa de Dios. Y cuando era el momento de marchar, pues levantaban el tabernáculo, lo desarmaban. Así que era un santuario portátil hecho 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo. Desde Adán hasta Moisés, hasta Éxodo 25, donde está la orden de hacer este tabernáculo, hay 2500 años. Y en esos 2500 años no hubo ningún santuario permanente donde se adorara al Dios Padre, sino que los hombres de Dios adoraban al Señor haciendo un altar rústico de piedra, o Dios les aparecía en sueños, en revelaciones. Dentro de un ratito vamos a ver, antes de entrar, cómo la gloria de Dios llenó este santuario, que es lo importante, porque si no hubiera sido una casa de tablas nada más. Pero lo valioso que tenía es que la gloria de Dios vivía allí. Eso es lo que hace importante a nuestras iglesias. ¿Cuál es la diferencia de nuestros templos, de nuestros santuarios, a una casa más? Bueno, la diferencia es que la presencia de Dios habita en ese lugar separado. Principalmente la presencia de Dios vive en nosotros, en nuestros corazones, pero también su casa. En la casa de Dios hay presencia del Señor. Hay una gracia especial por esa propiedad que, aunque es madera o ladrillos o metales, algo material, habita dentro la presencia de Dios, porque ahí se reúne el cuerpo de Cristo, se reúne la iglesia. Así que antes de entrar cómo la gloria de Dios llenó el tabernáculo, este santuario, vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifestó en algunas situaciones de diferentes maneras, de diferentes formas, porque este es el primer santuario que se edifica en la historia de la raza humana al Dios Padre, a este Dios que nosotros conocemos. El mundo estaba lleno de templos, pero templos para adorar los astros, los dioses griegos, romanos, egipcios, pero este es el primero. En Éxodo 25 ahí tenemos la orden de cómo construir este santuario, y en adelante, desde Éxodo 25, y en Éxodo 40, como hemos visto en las clases anteriores, se edificó, se inauguró este tabernáculo. Pero antes de eso, cómo los hombres adoraban a Dios, cómo la gloria de Dios se manifestaba. Bueno, vamos a ver varios eventos. Vamos a empezar desde el principio y nos vamos al libro de Génesis, a Adán y Eva. Nos vamos ahí y vamos a ver una de las muchas manifestaciones que Dios hizo con relación a Adán y Eva, donde la misma persona de Dios, apareció a Adán y Eva. Aquí lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Estoy dándole tiempo para que ustedes lo busquen. También los hermanos que están aquí en la clase, a ver, digan un amén, una aleluya, para que los oigan, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sonó como multitud eso, porque sonido fuerte. Sonido fuerte, como multitud, pero habemos aquí 2, 4, 6, 8 y algunos estudiantes que están llegando en este momento. Un grupo como de 10 personas habemos aquí reunidos, separados, pero no separados en distancia, pero no ni en espíritu ni en amor. Así que vemos aquí en Génesis 3:21 una de las manifestaciones favoritas que Dios me ha ministrado a mí mucho. Dice aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, a los dos, túnicas de pieles y los vistió. Así que aquí vemos a Adán y Eva que están en su naturaleza caída, ya pecaron, ya recibieron juicio,
o disciplina, como usted le quiera llamar. Y Dios viene ahora a vestirlos. Y dice la Biblia que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí hay muchos que pudiéramos hablar de esto, pero voy a tratar de ser conciso. Primeramente, que le hubiera sido más fácil a Dios haber creado a otro hombre y a otra mujer, porque al fin y al cabo que Adán lo hizo de un puñado de polvo y le puso un sueño, lo anestesió, la primera anestesia, y le sacó una costilla y creó a la mujer. Hubiera sido más fácil haber creado a otro hombre y otra mujer que tratar de componer a estos. Porque fíjense que hasta el día de hoy no están compuestos. El pecado y la desobediencia a Adán y Eva todavía viven en nosotros. Aquí están, en nuestra naturaleza. Así que facilito Dios hubiera hecho 2 robots ahora para que lo obedecieran. Dios podía haber ya no haber hecho ningún árbol prohibido ni nada. Dios simplemente 2 robots que lo obedezcan. Pero Dios vemos aquí que su amor por el pecador, no por el pecado, por el pecador. Porque aquí lo vemos. Primeramente el pecado de Adán y Eva tuvieron su consecuencia fuerte. Pero Dios no los abandona. Dios no los deja. Y vemos aquí que Dios hizo. Esa palabra es clave. Y de cada una de estas palabras pudiéramos hacer la hermenéutica, el estudio de cada una de las palabras, del nombre de Jehová, de la palabra hizo, ir al hebreo, etcétera, hacerle un estudio a cada una de estas palabras y de puro versículo pudiéramos hacer unos 3-4 mensajes mínimos. Dios hizo. Fíjense, no creó. ¿Ves? Si Dios hizo. Era más fácil otra vez para Dios crear que hacer. Porque fíjense, sea el sol en el 4º día, sea la luna, sea los astros, sea los cielos y la tierra. Y con una sola palabra pronunciada por Dios se crearon todas estas cosas que son muchísimo más complicado que hacer una túnica. A ver, ¿qué es más complicado? ¿Un mosquito o una túnica? A ver, los que están aquí en la clase, ¿que ustedes creen que es más difícil? ¿Un mosquito, un piojo o una túnica? A ver, ¿quién de voluntario en alta voz? Que usted, hermano, a ver. Said. El mosquito es más complicado. Fíjense qué complicación de ese insecto. Ya iba a decir bichito. Y lo dije. Insecto. Un piojo. Más complicado que hacer una túnica. Y Dios podía haber dicho, sea la túnica y se acabó. Ya, ahí existía la túnica. Porque su palabra es poder. Pero sin embargo lo hizo. Aquí ahora esto indica una acción personal, porque esto tiene, este es una salvación, esto es una salvación que está creando. Cubrir a Adán y Eva de su inmundicia es una tipología de la salvación de Dios. Y la muerte de Cristo, el Cristo da su vida por nosotros los pecadores, es creación de Dios. Él decidió dar su vida para pagar por nuestros pecados. ¿Cuánto pudiéramos abundar de ahí? Tengo que evitarlo porque tenemos tanto material que cubrir en esta noche. Mire, para acá. A ver si llegamos, aunque sea, a una 4ª parte de todo lo que Dios me dio para hoy. Así que vemos aquí que hizo Dios a su mujer y al hombre, no al hombre nada más, sino a los dos. Los dos necesitaron salvación. Túnicas de pieles. En otras palabras, que aquí tomó el sacrificio de un animal. No nos dice acá qué animal, pero más adelante en el capítulo 4 vemos que Abel, el que mata a Caín, era pastor de ovejas. Cuidaba el rebaño. ¿De dónde aprendió Abel que el animal que le agradaba a Dios era ovejas? Bueno, por las pieles que veía en su papá y en su mamá. Ahí Abel entendió
que ese era el animal por excelencia para sacrificar. Y es un tipo de Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la clase pasada hablamos bastante de lo que es la Pascua y el Cordero, etcétera, y lo conectamos al tabernáculo. Así que aquí vemos a Dios haciendo, y tremendo, porque mira, Adán y Eva ya eran personas mayores. Se supone, nadie sabe la edad que tenía Adán cuando pecó, cuando fue desobediente. No podemos, pudiéramos dar nuestras opiniones personales, pero eran lo suficiente mayores para saber vestirse. Vaya que Dios hubiera podido traer la túnica que él hizo y decirle, vístense pues. Pero no, Dios los vistió. Porque mire, hermano, es imposible vestir a alguien sin tocarlo. Y ese era el plan de Dios. Que su creación caída, su creación ahora que pensaba que ya se había acabado todo, que había terminado todo, sintiera el toque de Dios. ¿Qué habrá sentido? Pastor Feliciano, desde allá, así con fuerte voz, ¿qué usted cree que habrá sentido Adán y Eva en la culpabilidad de ellos, en la desobediencia tan tremenda de ellos? Ahora ver que Dios viene con un regalo que representa al Cristo que iba a morir en la cruz, y sentir la mano de Dios sobre ellos. ¿Qué usted cree que sintió, Pastor Feliciano? Yo pienso que se avergonzaron, se sintieron avergonzados. Pero en esa vergüenza, en ese mal, ahora sentir el toque de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? A ver, hermana Margin, usted, ¿cuál es el propósito de Dios hacerle túnica, traérsela y ponérsela? ¿Cuál es el propósito de Dios que usted piensa? Para demostrarle que aún los amaba y son sus hijos. Ay, y yo pienso que a ver, bueno, ¿qué sentimos nosotros cuando sentimos el toque de Dios? ¿Qué sentimos nosotros cuando éramos unos pecadores y vino y Dios nos cubrió con la sangre de Cristo? A ver, hermano Feliciano, ¿qué sintió usted? Cuando usted era pecador, sí. Poquito, mediano o lo máximo de pecador era usted. Y cuando usted vino, Dios ya había dejado el pecado, abandonó la vida pecadora, o usted vino así sucio, mugroso de pecado. Vine sucio, así como estaba. Sucio como estaba. Y en ese momento que usted aceptó a Cristo y que Dios Padre vino con la túnica que él había hecho, la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y te la puso, porque no mandó un ángel que te tocara. Dios no mandó a un ángel, al ángel Gabriel, ni al ángel Miguel que nos toque. ¿Quién te tocó, hermano, Pastor Feliciano? ¿Quién te tocó? El Señor vino con su grande amor y misericordia que me cambió el corazón. El Señor le cambió el corazón. Repito lo que él está diciendo en caso que el micrófono no capte, porque ellos están en el santuario. Así que, mire, pero que usted se ve tan buena gente. Usted se ve una persona de palabra, ya lo hemos conocido por años, pastor. Un hombre decente de su familia que me cuesta mi trabajo creer que usted haya sido tan pecador. Pero bueno, mire lo que hizo esta túnica. Ven por qué dije que de ahí nada más pudiéramos hacer 3 mensajes. Pero aquí vemos una de las primeras manifestaciones de Dios. Él en su persona, vino y los vistió. Ese toque de Dios a Adán y Eva. Fíjense que de ahí por delante es que ellos en el capítulo 5 tienen hijos y hijas y transmiten. El Adán caído, ahora cubierto con la cobertura de Dios, transmite la fe en Dios. ¿Ves? Así que esto es un tipo, una representación, pero perfecta y gloriosa de nuestra salvación. A ver, ahí vemos un ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en Génesis capítulo 8,
Y a ver, voy a ir más rapidito porque quiero llegar al tabernáculo, quiero ver la gloria de Dios en el tabernáculo, pero estamos viendo ejemplos de manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Ya vimos una. Noé, por favor, en Génesis 8, aquí vemos a Noé que sale del arca después de un año, y si no me equivoco, un año, 2 meses y... un año, 2 meses y 27 días que estuvo dentro del arca, porque llovió por 40 días y 40 noches, pero para que la tierra se secara y todo eso, Noé entró al arca al año 600 y vino saliendo, tenía 600 años de edad cuando entró al arca y salió teniendo 601 y si no me equivoco 2 meses y 27 días. Así que un año y pico dentro del arca, y ahora aquí vemos a Noé en el capítulo 8, versículo 16, ofreciendo un sacrificio, hace un altar y le ofrece este sacrificio a Dios. Sal del arca tú, aquí vemos a Dios hablando, ¿ves? Aquí está la manifestación de Dios, Dios hablando con Noé, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, versículo 16. Ahora nos vamos al versículo 20, Y edificó Noé un altar a Jehová, a Dios Padre, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y aquí viene la manifestación de Dios. Una de las varias manifestaciones que Dios tiene con Noé, pero aquí tiene una. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Así que vemos aquí que este altar produce un incienso, una fragancia agradable a Dios. Y la Biblia dice que nuestras oraciones es un olor fragante a Dios. Wow. Voy a decir algo que, bueno, que Dios me ayude por lo que voy a decir. Cuando nosotros estamos ayunando, a ver, usted allá atrás, hermano, allá atrás, la pregunta. Cuando una persona está ayunando varios días y está orando, por supuesto, ¿tiene mal aliento? Los agarré de sorpresa, ¿verdad? Cuando me vino esto a la mente, yo dije, bueno, lo digo o no, allá te va. ¿Tendrá mal aliento después de 4 o 5 días sin comer nada, nomás tomando agua? Cuando habla con Dios, ¿tendrá mal aliento? ¿Qué usted cree, hermano? Sí, pastor. Pero fuerte. Sí, pastor, porque se hace una cosita aquí en la boca, el estómago, que uno siente como que... Se hace un ácido en la boca del estómago y uno tiene mal aliento. Sin embargo, la Biblia dice que es olor fragante a Dios. ¿Cómo ven ese contraste? ¿Cómo ven ese contraste? Porque lo que percibe Dios es nuestra fe. Aunque tenemos las máscaras ahorita, muy buena ilustración, tenemos las máscaras ahorita puestas y con todo eso oramos y Dios nos escucha. Entonces, para no profundizar mucho aquí vemos otro ejemplo de una manifestación de Dios. Dios hablando con Noé, y como Noé le ofrece este olor, este altar, Dios hace un pacto de que no va a acabar al mundo nunca más por un diluvio. El mundo será destruido otra vez por fuego, pero nunca por un diluvio el mundo entero. Han habido grandes catástrofes de maremotos y de desborde de ríos y roturas de represas, pero no es en todo el mundo. Así que, y la señal es un arcoíris. Dios mandó al arcoíris como la señal. Y otra vez, este altar que se ofreció en animales limpios es un olor fragante a Dios. Y nosotros, ahora en Cristo, como Cristo se ofreció como el Cordero de Dios, ahora nosotros, hermanos míos, somos un sacrificio limpio a Dios, por los méritos de Cristo, no por los méritos de nosotros. Y cuando oramos a Dios, aunque tus palabras sean toscas,
aunque tengas mal aliento por el ayuno, aunque tengas una máscara, aunque estés feo, vaya. Sin embargo, tu oración es agradable a Dios en chino, en hebreo, en griego, en español, en spanglish, como hablamos aquí en los Estados Unidos, mitad español y mitad en inglés. ¿Cómo es que Dios entiende spanglish? Si el Señor era de la tribu de Judá, judío, y hablaba hebreo posiblemente, bueno, Dios habla todos los idiomas, pero estoy hablando de una manera humana. Sin embargo, hoy no atiende a un chino y lo entiende. Y lo entiende mejor que lo que el propio chino se entiende a sí mismo. Porque Dios entiende lo que el chinito tiene en el alma, en el corazón. Aquí vemos esa otra manifestación. Vamos a ver otra más. Vamos a ver en Génesis 15, vamos a ver a Abraham. Y vamos a ver otra manifestación de Dios antes de entrar al tabernáculo, cómo Dios lo llenó de su gloria. Esta clase es de 8 de la noche, hora de Los Ángeles, a 9:30 de la noche, 1 hora y media, los lunes y los jueves. Algunas veces lo hago en diferentes lugares, pero el horario es el mismo, a las 8 de la noche hasta las 9:30. Nos falta 1 hora de clase todavía, así que tenemos tiempo. Así que vemos aquí a Abraham también teniendo una experiencia con Dios. Y en el versículo 1, Génesis 15 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Así que fíjense, no fue que yo nomás la voz, sino que yo una voz en una visión, como si fuera una película. Yo he tenido varias visiones de cosas espirituales y de Dios. No de ver la persona de Dios, pero sí oír su voz. He tenido varias experiencias en mi vida. No me atrevo a contarlas ahora porque me tomaría mucho tiempo. Pero aquí vemos a Abraham, que Dios le habla en una visión. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 5? Y dice, y lo llevó fuera. Así que vemos aquí la persona de Dios dirigiendo a Abraham, mostrándole dónde ir. Y le dijo, y Dios hablándole, una manifestación de Dios antes que existiera un tabernáculo. Y le dijo, mira ahora a los cielos, mira los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahora Abraham y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que vemos aquí que la justicia es un fruto de la fe. ¿Ve? Abraham creyó a Jehová, creyó a lo que Dios le dijo, y al él creer a lo que Dios dijo, entonces viene justicia a Abraham. Vaya que si Abraham tenía un nivel de justicia antes de este, era un nivel inferior de justicia. ¿Qué nos indica esto? Que la justicia en nuestra vida es algo que es progresivo. El nivel de justicia que nosotros podamos tener cuando empezamos a caminar con Dios, lo saludable es que se incremente, que crezca, que esa justicia de Dios en nuestra vida crezca. Y crece solamente creyéndole a Dios. Mire, si usted vive una vida apartada de Dios y de repente usted decide, yo creo que Cristo murió por mí, yo creo que derramó su sangre por mis pecados. Al tú dar ese paso de fe, en creer a lo mejor lo que te han predicado cientos de veces, a llegar al punto que tu corazón, tu mente, tu entendimiento se conecte con el corazón y juntos con tu libre albedrío, con tu voluntad, decidas, sí, yo creo que Cristo murió por mí, sí, yo creo que derramó su sangre por mí en la cruz. Al tú haber dado ese paso de fe en algo que ya tú sabías, porque mire para allá cuántas veces había visto Abraham las estrellas, pero ahora Dios le está dando una visión de fe. ¿Ves? ¿Cuántas veces oí yo de Cristo? ¿Cuántas veces, ya que el pastor Feliciano nos está ayudando tanto en esta noche, cuántas veces habría escuchado Feliciano de Cristo?
Es más que hasta en la otra religión donde nosotros pertenecíamos, se nos había hablado de Cristo. Habíamos visto películas de Cristo. Sabíamos. Pero en el momento que creíste que Él murió por ti, ahí te fue contado por justicia. Ahí la gloria de Dios vino sobre tu vida, así como vino sobre el tabernáculo. Así, ahí te convertiste en una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. Hubo un cambio de vida cuando creíste. Por favor, si nos estás viendo hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. A ver, di conmigo. Sí, dilo conmigo. Déjame ayudarte. Y di conmigo, Señor Jesús, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. A ver, ora conmigo. Eso es tan sencillo. Mira así, pero con fe. Porque fíjense que Abraham ni dijo nada. Abraham nada más que miró y creyó. Dios leyó el alma de Abraham. La Biblia no registra que Abraham dijo, sí, Señor, veo 4 millones, billones de estrellas, lo creo, lo confieso, lo vuelvo a confesar otra vez. No, la Biblia no registra que dijo nada, sino que Dios está leyendo el alma de Abraham. Sí, está leyendo tu alma en este momento. Dilo conmigo, por favor, déjame ayudarte, déjame traerte a los pies de Cristo en este mismo momento. A ver, di conmigo, Señor, yo creo en ti. Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Y si usted ha hecho esa oración conmigo de sincero corazón, como yo la hice 40 y tantos años atrás, desde este momento en adelante usted ahora es un hijo de Dios. Por favor, escríbanos. Queremos saber. Queremos gozarnos contigo de la nueva obra que Dios acaba de hacer en tu vida. Así que aquí vemos que hay una relación, una manifestación de Dios con Abraham, versículo 6, y creyó, Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur, que te sacó de la esclavitud, que te sacó del pecado. Yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Aquí vemos una manifestación de Dios antes que existiera un santuario, un lugar de adoración. Ahora vamos a ver una más y ya vamos a entrar al tabernáculo. Muy interesante esta. Moisés, nos vamos a Éxodo capítulo 14, nos damos un salto bien grande desde los tiempos de Abraham en Génesis capítulo 15, nos vamos desde el año 1900 antes de Cristo y nos vamos al año 1500 antes de Cristo. Nos vamos a dar un salto de 400 años ahora. Y en Éxodo capítulo 14 vemos una manifestación de Dios gloriosa que hemos visto películas hechas en Hollywood acerca de esto, la salida del pueblo de Israel y la división del Mar Rojo. Lo hemos oído predicar, lo hemos visto en películas, en documentales. Y aquí vemos esta manifestación de Dios antes que hubiera un tabernáculo, un santuario. Y en el versículo 18, lo voy a leer rapidito, del versículo 18 al 27, al versículo 27, como son varios, los voy a leer rapidito, espero que usted lo lea conmigo, o si no, ponga atención. Dice así, Dios le dice a Moisés en el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así que, mire hermano, si Dios hizo este milagro, ¿qué Dios no hará en tu vida? ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden el camino de Dios? Por difícil que sean, por duro que sea, Dios los puede eliminar. Dividió la mar. Y vemos acá en el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Versículo 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan
y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos. Así que vemos que una columna de nube, aquí vemos una manifestación de Dios, de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, antes que el tabernáculo fuera lleno de la gloria de Dios, antes que se fabricara. Vemos aquí que una columna de nube los guiaba, pero esta columna de nube ahora se pone atrás del pueblo de Israel para hacer un impedimento a los egipcios. No era el momento todavía de aniquilarlos, de acabarlos. Y dice aquí, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Así que iba haciendo como un bloqueo, en medio para que no llegara los carros de guerra, 600 carros específicos escogidos. Dice la Biblia que escogió Faraón para perseguir al pueblo de Dios. Y dice, y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así que vemos aquí una manifestación gloriosa de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer unos cuantos versículos más porque es tremendo lo que Dios hizo. Hay veces que escuchamos acerca de cómo Dios dividió el Mar Rojo, pero hay una serie de detalles también que pasan, que están aquí anotados en versículo 21. Vamos rapidito. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Así que Dios hasta secó la tierra, la arena, por donde iba a pasar su pueblo para que no se enlodaran los pies. Fíjense los detalles tan minuciosos. Entonces los hijos de Israel, versículo 22. Estamos en Éxodo 14, 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio de la mar en seco. Fíjense que Dios hace un énfasis en eso porque Él está haciendo un milagro para que los hijos de Israel, su pueblo, caminen tranquilos, porque allá habían ancianos, niños, mujeres, embarazadas, animales. Dice, en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire, una columna de agua por acá y otra por acá. Yo creo que la película de los 10 mandamientos, una que sacaron hace muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel entra y se ve esa columna de mar, se ven los peces nadando en la columna. Y bueno, yo no sé, creo que al principio el pueblo tendría miedo, porque ¿qué aguantaba esa columna? ¿Qué aguantaba esa agua para que ellos pasaran por ahí? Solamente la mano de Dios. Un milagro. Hay veces que nosotros vemos problemas en la vida que se nos aproximan. Y hay veces que estamos en medio del problema que es un huracán. Dios está hablando con alguien en este momento. Tú estás pasando problemas de huracanes. Problemas horribles. Que tú piensas que, mira, te voy a decir, no tienes fuerza ni para levantarte de la cama. Te cuesta trabajo comer. Por el problema tan sendo, tan grande que estás pasando en este momento. Y Dios me ha parado. Y no me ha permitido proseguir en la explicación del versículo bíblico para que tú sepas que Dios es poderoso para sostenerte. Y para tomar ese problema que tienes delante de ti, hacerle así, mira, como las aguas del Mar Rojo. Y que tú pases al otro lado en tierra seca. En tierra seca y en victoria de parte de Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue esperando en el Señor. Y Dios va a resolver esta situación que tienes. Y dice el versículo 23, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería, fíjense. Los egipcios, pasa el pueblo de Dios, Dios pone una nube en medio de los dos campamentos, pero Faraón, todavía obstinado, con 600 carros
entra dentro del mar. Dice, versículo 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Fíjense que aquí ahora hay un milagro, una operación mental y emocional. Porque ¿qué cosa es trastornar? Para que una persona se trastorne, se confunda, tiene que pasar algo mental. Si tú estás claro mentalmente, si tú estás claro emocionalmente, tú no te trastornas. Es más, que si te viene un problema y tú estás calmado porque estás bien en tus condiciones. Así que Dios hace una operación aquí de trastorno, fíjese. Entra en la mente, en los corazones, en el deseo emocional, en los sentimientos, en las emociones de los egipcios y los trastorna. Mire para allá. Y mire lo que dice el versículo 25. Y si usted no me quiere creer que Dios entró en la mente y en el corazón de los egipcios, mire lo que aparece en el versículo 25. Y me recuerdo todavía, han pasado 40 y tantos años, porque cuando Dios me llamó y el Señor entró en mi corazón, primeramente Dios me mandó a leer el Antiguo Testamento. Yo leía el Nuevo Testamento, pero vamos a suponer, si yo leía 1 hora del Nuevo Testamento, fácil leía 3 o 4 del Antiguo Testamento. Y todavía me recuerdo 40 y tantos años atrás, cuando yo leí este versículo. Mire lo que dice. Y quitó la rueda de sus carros. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Cuando los egipcios querían virar para atrás, las ruedas de los carros hicieron así, mira. A ver, con efecto y todo se lo voy a dar. ¡Pac! Se le salieron. Dios mandó un ángel. O simplemente Dios dio la palabra, rueda, salgan de los ejes. Y cayeron todos los carros a la tierra. Y dice, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Vaya que no fue una cosita cualquiera. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, demasiado tardea, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Así que vemos aquí todos estos detalles que Dios hizo. Aquí vemos una manifestación de Dios a favor de su pueblo. Dios hace lo mismo contigo. El Dios que nosotros creemos, este Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no ha perdido su poder. No ha parado a hacer milagros. Qué triste que hay gente por ahí que creen que Dios ya no hace milagros. Y el aire que tú respiras, ¿qué cosa es? Y el sol que sale todos los días. Y el planeta Tierra que gira sobre su eje, invisible. Y los hijos que Dios te ha dado. Y la comida que no te ha faltado, aunque sea un pedazo de pan. Y a muchos de nosotros muchísimo más que un pedazo de pan, que estamos sobrepasados de peso, de tanta bendición que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos míos, los enemigos vendrán. Ve, hay un versículo en Isaías que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice ese texto bíblico. No me recuerdo dónde está, pero creo que está en el libro de Isaías. Quizás alguno de ustedes que nos están viendo nos puede escribir, mandar y decir, está el texto. Bueno, mire, mucha gente cuando oyen este versículo lo leen o nos oyen nosotros los predicadores, ningún arma forjada contra ti prosperará. Interpretan esto como que no vendrá ningún ataque, como no vendrá ningún problema. Pero déjame decirte algo. Dice, ningún arma forjada. Está diciendo que se va a forjar. Está diciendo que se va a forjar. El diablo va a preparar un ataque contra nuestras vidas, contra mí. Las ha preparado miles de veces en mi caminar con Dios. A la medida como un sastre. Pero lo que la Biblia nos garantiza es que no va a prosperar.
No va a prosperar. Ahí donde está la bendición de Dios. Donde el enemigo nos tira con toda su fuerza y con todo eso, no nos puede hacer retroceder en nuestra fe. Y aun cuando tenemos momentos difíciles, enseguida tratamos de anivelarnos. Vamos ahora al tabernáculo. Nos quedan 40 minutos. Y en Éxodo capítulo 40, nos vamos a Éxodo capítulo 40, versículo 16 al 19. Vemos aquí a Moisés ya llevando a cabo la inauguración del tabernáculo. Dice el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el año segundo, el tabernáculo fue erigido. Así que aquí vemos la inauguración de este santuario, de este tabernáculo. Y el versículo 18 dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y se asentó sus basas y colocó sus tablas, ¿ves? Que es un santuario portátil hecho de tabla con basas, con varillas. Ya en otras clases vamos a entrar en la arquitectura del tabernáculo. Hoy estamos hablando más bien de su gloria. Porque lo más importante de las casas de oraciones, de los templos, es que tenga la presencia de Dios, que Dios esté presente allí en la adoración, en el mensaje. Eso es lo más importante. Lo más importante de esta noche es que yo le pido a Dios que en su misericordia infinita Él esté en medio de este estudio, en medio de lo que estamos tratando de transmitir. Porque si no son palabras vacías y si no estoy perdiendo mi tiempo. Porque nosotros no somos oradores, nosotros somos ministros de Dios. No es cuestión de hablar, es hablar de parte de Dios. Y dice aquí, y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cobertura encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Así que aquí vemos cómo se inaugura este tabernáculo. Y ahora en el versículo 34, aquí viene lo importante. Vaya que este tabernáculo, para ser una casa portátil, era algo hermoso. Era hecho de maderas de acacia. Estamos en Éxodo capítulo 40 y nos vamos al versículo 34 en adelante. Era tablas de acacia forradas en oro puro y con pieles preciosamente artesanadas, con cortinas de púrpura, de azul, de blancas y rojo carmesí, donde el candelabro de oro puro, hecho martillo, la mesa de los panes de propiciación de madera de acacia forrada en oro, el altar del incienso forrado en oro, son los tres muebles del lugar santo, y en el lugar santísimo, el arca del pacto, también forrada en oro. Esto era una obra de arte preciosa. Y Dios escogió a hombre y Dios le dio dones. Vaya, no fue una vocación que ellos tenían desde que nacieron, sino que Dios los escogió en el capítulo 31 y los llenó de sabiduría. Capítulo 31 y 37 de Éxodo, si usted lo quiere leer. En las clases pasadas hablamos de ellos. Y Dios los escogió. Y esto era algo de la arquitectura. La arquitectura, la construcción era finísima, bella. Pero eso no es lo más importante que tenía. Miren lo más importante, aquí está, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo. Fíjense, esta es la misma nube que iba llevando al pueblo. En la misma nube y en la misma columna de fuego que por las noches guiaba al pueblo en sus 40 años de caminar por el desierto. Hace muchos años atrás escuché a un predicador, y yo lo he dicho muchas veces, pero merece la pena decir que yo lo escuché de otro. Y él dijo que aquí Dios, cuando
el pueblo seguía la nube y seguía la columna de fuego, ahí se inventó el aire acondicionado y la calefacción. Que como en el día hay un calor horrible, y aquí estamos hablando de posiblemente 1 o 2 millones de personas, o algunos han calculado más, ancianos, mujeres, niños, mujeres encintas, babies, niños de todo tipo de edad, caminando por un desierto donde no hay agua, donde no hay ningún arbolito para buscar una sombra, no hay. Quizás uno por aquí, otro por allá. Y entonces Dios le manda una nube que traía refrigeración. Porque usted sabe que el hombre ha inventado los refrigeradores. Aquí le llaman hieleras. Refrigeradores, pero el hombre no inventó nada, simplemente que el hombre descubrió lo que Dios creó. El hombre descubrió como un gas que se exprime, se manda por un tubito bien finito, una cantidad de gas grande que manda un motor y entra por un tubito bien finito. Esa reacción de ese gas se enfría, se congela. Y es lo que hace que un refrigerador trabaje. Por no entrar en más detalles. El hombre no descubrió nada. Perdón, el hombre no creó nada. El hombre simplemente descubrió lo que Dios ya había creado. Y de noche la columna de fuego. Porque las temperaturas son drásticas en el monte Sinaí. Así que vemos aquí que esa nube y ese fuego de gloria que el pueblo veía todos los días. Ahora dice aquí, en el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice la Biblia, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto es muy interesante. Porque Moisés tenía que entrar al tabernáculo, él se le permitía entrar al lugar santo, al lugar santísimo no, Moisés nunca entró al lugar santísimo. Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero Moisés entraba al lugar santo y Dios hablaba con él. Desde el lugar santísimo se dividía con un velo. Vamos a suponer que usted está viendo este santuario. Mira, aquí está el altar y acá está donde están las sillas, donde los hermanos están sentados. Vamos a suponer, para que entendamos un poquito, que acá hay una cortina que divida el altar al resto del santuario. Entonces, este sería el lugar santo y atrás del velo estaría el lugar santísimo. Entonces Moisés solamente podía entrar al lugar santo. Y de allá atrás del lugar santísimo, de encima del arca del pacto, del arca de Dios, del propiciatorio, de la tapa del arca, Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés. Esa era la experiencia de Moisés con el tabernáculo. Pero aquí vemos que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y más adelante, si Dios, mire el versículo 38 lo que dice. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vaya, que esto no fue que aconteció un día nomás. Y la gente se recordaba cuando Dios llenó el templo, cuando Dios llenó el tabernáculo, la gente, ay, te recuerdas aquel día cuando la gloria de Dios llenó el templo. No, mi hermano, la gloria de Dios estaba siempre, de una manera visible. Imagínense, ¿cómo es posible que este pueblo le fuera infiel a Dios? ¿Cómo es posible que le fallara a Dios? Si veían ahí la nube, si veían Dios manifestado en esa nube. Y por la noche, como no se ve la nube, pues se veía la columna de fuego sobre este santuario. ¿Cómo es posible que la gente
nosotros no le seamos fieles a Dios como Él se lo merece, con los milagros que hemos visto en la casa de Dios. Cómo hemos visto los enfermos sanos, cómo hemos visto las vidas transformadas. ¿Cómo es posible que nosotros le fallemos a Dios? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a serle fiel a Él. Así que aquí vemos la gloria de Dios cayendo sobre el tabernáculo. Nos queda media hora y bueno, hay muchas cosas interesantes que ver. Este tabernáculo aquí está en el desierto y el pueblo de Israel, según acampaba, lo armaba y lo desarmaba. Lo armaba y lo desarmaba en su caminar en el desierto. Ahora, una vez que Josué conquista la tierra prometida, este tabernáculo también siguió allí operando. Primero en la ciudad de Silo. Ustedes anótenlo, no lo voy a leer, pero muy interesante. En el territorio de Efraín estaba la ciudad de Silo. En inglés me gusta mucho cómo suena ese nombre, se llama Shiloh. Y en inglés se pronuncia más cercano del hebreo, porque en el hebreo se escribe S-H-I-L-O. Shiloh, pronuncian los americanos. Claro, para nosotros la H es silenciosa, no podemos decir Shiloh. Así que decimos Silo porque la H es silenciosa en el castellano. Pero me gusta cómo suena en hebreo y cómo suena en inglés. Shiloh. Ciudad de pan, ciudad de paz. Y ciudad de pan en algunas, igual que Belén, que se llama la ciudad de paz, de pan, perdón. La ciudad de pan, Belén, y Shiloh, la ciudad de paz también. Así que vemos aquí que este tabernáculo, una vez que Josué conquista la tierra, en Josué 18:1, aparece en Shiloh. Luego David, años después, lo mueve a la ciudad de Gabaón, en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 39. Primera de Crónicas 10:39 y Primera de Crónicas 21:29. Así que vemos el tabernáculo en otra ciudad. Así que esto nos indica a nosotros que el tabernáculo tuvo varias casas, varios lugares donde reposó. Y el tabernáculo estuvo allí hasta que el año 900, fíjese, fue edificado e inaugurado en el año 1500 a.C. 40 años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto, pero ellos inauguraron el tabernáculo en el año 2, que habían salido de Egipto. Así que este tabernáculo este templo portátil estuvo con el pueblo de Israel en el monte, en el desierto del Sinaí 38 años. Y después entraron a la tierra, conquistaron la tierra, y este tabernáculo, este templo se hizo en la primera capital del pueblo de Israel. Antes que Jerusalén fuera la capital de Israel es la ciudad de Shiloh, de Silo, que se encuentra en el territorio de Efraín. Si algunos quieren un poquito más de geografía, está como al norte, un poquito al noreste, un poquito hacia el noreste de Jerusalén. Y allí estuvo por muchos años, y después vemos que David lo lleva a la ciudad de Gabaón y le hace una tienda nueva. Bueno, habían pasado muchísimos años, casi 400 años, y ya David le hizo una tienda, en otras palabras, la cubierta, no las paredes originales allí estaban, los muebles originales allí estaban, pero David le hizo una cubierta nueva. Esto está en Primera de Crónicas 10:39 y Primera de Crónicas 21:29. Así vemos acá. Y en el año 900 antes de Cristo, así que fue inaugurado en el año 1500, y en el año 900 se levanta el templo de Salomón, donde los artículos que estaban dentro del tabernáculo, los que estaban dentro nomás, se mantuvieron los originales.
En otras palabras, ya Salomón hizo un santuario majestuoso. Ya no era una casa de tienda hecha de tabla portátil, sino un templo permanente que Dios le dijo a David dónde hacerlo, en la era de Aruana, ya en Jerusalén. Y David quería construir este templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. Dios le dijo a David que no le permitía hacer el templo porque David había derramado mucha sangre. Y Dios le dijo, sino tu hijo Salomón será el que construirá esta nueva casa de adoración. Pero David recibió los planos. Dios le dio una visión con los planos del templo. Y David guardó oro y plata y bronce, muchos de los materiales para fabricar este templo. Y esto fue en el año 900 a.C. Así que quiere decir que por 600 años la presencia de Dios habitó en el tabernáculo, en este santuario portátil. Desde el año 1500 al año 1900, si no me equivoco, hay 600 años. Me dispensa si me ven que me estoy arrascando un ojo. No arrancando, sino arrascando un ojo que me pica. Es tiempo acá en Los Ángeles de cuando hay mucho polen. Las flores están echando su polen y a muchos nos cae una alergia, una picazón en los ojos, en la nariz, tos, y ahora se confunde y uno tiene que tener cuidado porque la gente piensa que uno tiene el coronavirus. Pues no puede uno ni toser ni estornudar, porque se manda a correr todo el mundo, se vacía la iglesia. Si el pastor estornuda del púlpito, se van corriendo los hermanos. Un chistecito ahí para eso de ustedes que se estén durmiendo, que se rían un poquito. Bueno, y ahora vamos aquí a Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7. Donde vemos aquí la inauguración del templo. Ves ya el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, de los cuales que en las próximas clases vamos a regresar al tabernáculo y hablar de los muebles, lo que representan. Estoy buscando despacito para que usted lo busque también en su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, donde vemos aquí la inauguración del templo de Salomón. Dice la Biblia que el templo de Salomón se construyó. La Biblia no da todos los detalles, quizás de tarea. Léalo los detalles de cómo se construyó el templo, las medidas, los materiales de cedro, de madera tallada finamente. Y cuando pusieron las paredes, dice la Escritura que las piedras vinieron talladas, fabricadas a tal precisión que dice que no se levantó ni martillo ni clavo sobre ellas, que todas las piedras del templo de Salomón caían, pegaban de una manera, hay que decir milagrosa. Solamente Dios puede darle la sabiduría a hombres para hacer este trabajo que ya no existe. Ya no hay hombres que puedan hacer este trabajo porque ya este tipo de conocimiento se perdió con los años. Así que vemos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, de versículo del 1 al 13, vemos aquí la inauguración del templo. Y fíjense lo que dice, del 1 al 3, perdón. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. ¿Cómo la ven? Fíjense la conexión al tabernáculo. Que en el tabernáculo, cuando cayó la gloria de Dios, fue lleno de la gloria de Dios. Y aquí dice, cuando Salomón acabó de orar, Salomón estaba bendiciendo al pueblo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa, igualita que en el tabernáculo. Y fíjense que pasa lo mismo que pasó con Moisés, que no podía entrar a ministrar. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Así que vemos allá en el tabernáculo que la gloria de Dios cayó sobre el tabernáculo y Moisés no podía entrar. Y aquí vemos que los sacerdotes que estaban preparados para el día, para la hora, para la inauguración de este templo, vemos aquí que cuando cae la gloria de Dios, ellos tampoco pueden entrar. No sé si el pastor Richard Guzmán me está viendo desde Filadelfia, que hoy me mandó un texto. Y Richard, hace muchos años, cuando tú estabas acá en Los Ángeles, en la iglesia que yo pastoreaba y tú congregabas aquí antes de irte para Filadelfia, me recuerdo una vez que tú diste un mensaje de esto y dijiste algo que se quedó grabado, que yo lo he usado en muchos mensajes. Dijiste, Richard, espero que me estés viendo y si no, bueno, de todas maneras lo aprendí de él, que él dijo que por qué razón ni Moisés ni los sacerdotes pudieron entrar a ministrar. Y muy interesante lo que él dijo, que cuando la gloria de Dios está moviéndose así, ¿para qué ministramos nosotros? Sobramos. Y eso que somos ministros y que hemos tenido estas experiencias gloriosas con Dios, entendemos. Hay veces cuando yo estoy en un altar, ya cuando se hace el llamamiento y las personas pasan al frente, y hay una presencia de Dios tan poderosa que yo no quiero ni imponer manos para orar por las personas, porque la gloria de Dios está sobre la persona haciendo el trabajo. Entonces ya nuestro trabajo está hecho. Sobramos. Hay que dejar que se mueva la gloria de Dios. Hay que dejar que Dios ministre a las vidas. Hay veces que somos nosotros los que echamos a perder la cosa. Que nos queremos meter tanto cuando Dios se está moviendo, que dañamos lo que Dios está haciendo. Que dañamos la obra de Dios. Y hay que tener delicadeza. Y saber cuándo echar para atrás. Cuando su gloria está en su casa, en una vida. Ahora, hermanos, ¿qué representa todo esto? ¿Qué representa todo esto para nosotros? Todos estos santuarios llenos de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor me está trayendo esto a la mente. Ve, cuando en nuestra vida, en una vida, la gloria de Dios está llena. Yo me recuerdo cuando yo me entregué al Señor. Antes de entregarme al Señor, yo pedía imágenes, pedía a lo que se llamaba en la otra religión santos, oraba a ellos. Estamos hablando de imágenes de medallitas, estamos hablando de imágenes hechas de madera, de yeso. Y ahí le pedía yo milagros a ellos. Yo me recuerdo cuando yo acepté al Señor como Jesucristo, como mi único Señor y Salvador, que a mí nadie me tuvo que decir que eso no era la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me llevó a la Escritura. Y yo vi en la Escritura que nuestro Dios no lo puedes meter en un pedacito de palo, ni en un pedacito de yeso, ni en un pedacito de metal. No se puede meter. Y que Dios no necesita ningún mediador. Que Él es suficiente poderoso para oír nuestras oraciones por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie me lo tuvo que explicar, ¿ves? ¿Por qué? Porque mi casa se llenó de la gloria de Dios. Nadie me tuvo que decir que era pecado la fornicación. Pues yo lo sabía de conocimiento, pero mi corazón no lo entendía. Pero cuando Cristo entró en mi corazón, nadie me tuvo que decir que la violencia era pecado, que robar era pecado, todas las cosas que yo practicaba. Nadie me tuvo que decir que la fornicación era pecado. Inmediatamente esa gloria de Dios me ministró, me llenó. Y así nos pasa a todos nosotros. Cuando la gloria del Señor entra en tu vida y en tu mente, entonces que tú empiezas a entender la palabra de Dios. Y empiezas a entender la Escritura de Dios. Y aquí lo vemos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué significa esto? Fíjate. No tengo tiempo en este momento, me quedan
17 minutos, pero le quiero dar una tarea. Mire, esta gloria de Dios que llenó el templo, 300 años después, salió del templo. En Ezequiel capítulo 10, versículo 4, le voy a dar los textos para que usted lo estudie. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Luego en Ezequiel capítulo 10, versículo del 18 al 19. Y luego en Ezequiel capítulo 11, versículo del 22 al 24. Esta gloria de Dios que llenó este templo, se fue. Se fue. Así que vemos que en el año 900, la gloria de Dios, en el año 900 antes de Cristo, llenó este templo. Y en el año 600, en el libro de Ezequiel, capítulo 10 y capítulo 11, la gloria de Jehová salió del templo. Salió de allí. Lo estoy relatando porque no creo que me alcance el tiempo para leerlo y explicarlo, pero en las próximas clases por ahí voy a empezar. Por ahí voy a empezar. Así que vemos que en el año 600, cuando Ezequiel escribe el año 600 antes de Cristo, 300 años esta gloria de Dios habitó dentro del templo. Pero ya en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel pecó tanto que la Biblia dice en Ezequiel 10:4 que la gloria de Dios salió del lugar santísimo y se paró en la puerta del lugar santo. Ahí está bien detallado en Ezequiel 10:4. Luego la Biblia dice que la gloria de Jehová, en el capítulo 10 de Ezequiel, del versículo 18 y 19, la gloria de Jehová salió de la puerta del lugar santo y se paró en la puerta del atrio, en el patio del tabernáculo. Y luego en el capítulo 11 de Ezequiel, del versículo 22 al 24, la Biblia dice que la gloria de Jehová salió de la puerta del atrio y subió por el monte de los olivos hacia la ciudad y se fue. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba, y esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, aquí vamos a empezar en la próxima clase, pero lo estoy simplemente relatando, dando los versículos por si lo quieren estudiar. Yo me preguntaba cómo es posible que Nabucodonosor con sus generales llegara al templo y se llevara los artículos del templo. No sabemos qué pasó con el arca, es un misterio, pero se llevara el candelabro, se llevara la mesa de los panes de propiciación, derretió el bronce, el oro, todo lo santo. ¿Cómo es posible si cuando los dos hijos de Aarón le ofrecieron a Jehová incienso extraño, la gloria de Dios los mató? ¿Cómo es posible si el rey Usías quiso entrar al santuario de Dios y ofrecer incienso y Dios lo hirió con lepra? ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenían que amarrarlo con una soga por la cintura? Porque si tenía un pecado escondido, la gloria de Dios lo mataba. ¿Cómo es posible que la tierra salió fuego de Dios y consumió a Coré y a su séquito, a los que le seguían? Y la tierra se abrió y se tragó a los hijos de Rubén en su rebeldía. ¿Cómo es posible que en un lugar habitara esa gloria tan gloriosa? Ahora, yo me preguntaba, Nabucodonosor viene allí con su ejército y entra y destruye el templo, lo quemó la casa de Dios, se llevó los artículos preciosos de la casa de Dios y ni catarro le dio. No le pasó nada. ¿Saben por qué? Porque en Ezequiel capítulo 10 y en Ezequiel capítulo 11, antes que Nabucodonosor entrara a aquel santuario, la gloria de Dios se había ido. Dice la Biblia que los sacerdotes de Dios estaban adorando el sol. Dice la Biblia que las mujeres al frente del templo de Jehová estaban adorando al Dios Tamuz. Y que la gente de Israel, el pueblo de Israel, hacía sacrificios humanos, echaba a sus hijos al fuego
sacrificándolos al dios Baal. Y Dios por 300 años, su gloria estaba en este templo. Dios teniendo paciencia con el pueblo y perdonándole estos pecados imperdonables al pueblo de Israel. Matando a sus hijos, sacrificándolos a Satanás, al mismo diablo. Bueno, Dios salió de su templo. Y la próxima clase quiero entrar muy bien ahí, pero ya leyéndolo. Me quedan 10 minutitos y vamos a terminar. Pues claro, ya era un edificio. Ya no importaba la belleza del lugar. No interesaba nada de eso, porque nada es más precioso que la naturaleza que Dios creó. Nada es más precioso que las cosas bellas que Él mismo ha creado. Así que el templo se convirtió en un edificio más. No tenía la gloria de Dios. La gloria que habitó 300 años en ese lugar se fue. Se fue. Entonces entró el inmundo idólatra Nabucodonosor y se llevó todos los artículos. Porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestra fidelidad y en nuestra fe. Ahí es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mire, en 10 minutos que nos quedan nos vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Así que vemos que la gloria de Dios abandonó el templo en el año 600 antes de Cristo, en los tiempos de Ezequiel. Ya en los tiempos, fíjese que en los tiempos de Isaías la gloria de Dios estaba en el templo. Isaías vio la gloria de Dios, a Jehová sentado en su trono en el templo. Ahí estaba la gloria de Dios. Y Isaías predicándole al pueblo, diciéndoles que se arrepintieran, para que esa gloria no abandonara la casa de Dios. Y vemos que se fue. Entonces, ahora, ¿cuándo vemos esa gloria de Dios otra vez? Bueno, la vemos en el libro de los Hechos capítulo 2. Y en el libro de los Hechos capítulo 2, y con esto vamos a terminar esta noche y tomaremos la clase desde este tema en la próxima clase el jueves con la ayuda del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estos son los apóstoles y los que creían en Cristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que esa gloria que llenó el tabernáculo, que llenó el templo, esa gloria que vistió a Adán y Eva, esa gloria que percibió el olor fragante de Noé allá en Génesis 8, esa gloria que vio a Abraham en las estrellas y en el pacto que Dios le dio, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa gloria que dividió el mar rojo y que después iba en una columna de nube en el día guiando al pueblo y una columna de fuego en la noche. Esa gloria que entró en el tabernáculo, que entró en el templo, que salió del templo, ahora en Pentecostés cayó sobre la iglesia. Y dice aquí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ver, tengo que buscar otro versículo bíblico. Primera de Corintios 3. 1 Corintios 3, 16 dice, no sabéis, 1 Corintios 3, 16, no sabéis que sois templo de Dios, usted y yo, ahora somos los portadores de esta gloria, de este poder de Dios. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Así que esta gloria que cae ahora en Pentecostés, que los judíos que están allí, los israelitas que están allí viendo este milagro, cómo empiezan a hablar en lenguas, en idiomas que los mencionan, dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos?
todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfila, Egipto, África y las regiones más allá de Cirene, romanos aquí, prosélitos, cretenses, árabes, hablar las maravillas de Dios en sus lenguas. Y las mencionó, las leímos. La gloria de Dios, que ahora habita en la iglesia de Cristo, en los hijos de Dios. Por eso es que podemos señorear sobre el pecado. Por eso es que el pecado no puede ya señorear sobre nosotros, porque somos portadores de la gloria de Dios, de aquella misma gloria que llenó el tabernáculo y que llenó el templo, y que ahora llena tu vida. Y por eso es que hay un cambio en nuestras vidas. Y por eso es que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos lleva a un arrepentimiento, a buscar a Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos ven, espero que esta clase te haya sido de bendición. El próximo jueves a las 8 de la noche continuaremos con este tema y ya vamos a entrar cómo la gloria de Dios mora en nosotros, en la iglesia ahora, en más detalles, y cómo salió de aquel templo, de acuerdo a Ezequiel capítulo 10 y 11. Así que Dios me los bendiga mucho y muchas gracias. Gracias por sus ofrendas, gracias por su tiempo. Si tiene preguntas, por favor, envíalas. Aquí estamos listos para escribirlas, anotarlas, y en este momento quiero hacer una oración. Por si alguna persona que me está viendo se ha apartado de los caminos de Dios, o si alguna persona todavía no ha hecho una oración genuina, o a lo mejor la hiciste, pero no la hiciste de sincero corazón, y hoy Dios te ha tocado a través de este estudio, y quieres hacer esta oración conmigo, para invitar a Cristo a entrar a tu corazón, invitar a Cristo a entrar en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Yo la voy a hacer en alta voz, y tú repítala ahí, donde quiera que te encuentres en tu corazón. Dios te está escuchando. Muy bien. A ver, di conmigo así. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración y la hizo de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Ya no una creación solamente, sino un hijo de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a ver si hay algunas preguntas. ¿Hay algunas preguntas? No hay preguntas hoy. Bueno, pues entonces hasta el jueves a las 8 de la noche, que Dios le bendiga una vez más. A ver, un aplauso, Señor, hermanos.